Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablarles del método Simplex, maximizar y minimizar con mi grupo, liderando nuestra compañera Juerlendi, Michelle Juliana, Jessica Maldonado y quien les habla, María Isabel Polanco. Yo les voy a hablar del tema de maximizar. Maximizar es utilizar una investigación de operaciones que nos ayuda a resolver problemas de asignación de recursos, de aprovechamiento de estos, para dar solución de problemas que cuenten con dos o más variables. Acá les traigo un ejemplo en donde hablamos de un negocio que se dedica al armado de cuadros decorativos. Para ello se cuenta con los siguientes recursos y procesos. Como podemos ver, manejan tres tipos de cuadros, en donde el cuadro 1 utiliza una unidad de madera, una unidad de cristal, 3 unidades de pintura para una utilidad de 11. Así sucesivamente. Podemos observar que la cantidad disponible de madera para estos tres tipos de cuadros son 12, de cristal son 10, de pintura son 13. Nos están pidiendo determinar la cantidad de cada tipo de cuadro que se utiliza al fabricar para alcanzar una máxima utilidad. Entonces, paso 1. Preparamos ecuaciones del método Simplex. Antes de esto, tenemos que tener en cuenta que hay que armar el modelo adecuado para el problema. Entonces, miramos acá. El modelo sería que X1 representa la cantidad de cuadros a producir tipo 1, X2 representa la cantidad de cuadros a producir tipo 2 y X3 representa la cantidad de cuadros a producir tipo 3. Sujeto a esto, miramos que entonces tenemos que utilizamos una unidad de madera para el cuadro 1, utilizamos 2 unidades de madera para el cuadro 2, utilizamos 3 unidades de madera para el cuadro 3. Esto nos tiene que dar menor o igual a 12. Miramos que en el cuadro 1 utilizamos una unidad de cristal, 2 unidades de cristal para el cuadro 2. Utilizamos una unidad de cristal para el cuadro 3. Esto tiene que ser menor o igual a 10. Miramos que para la pintura contamos con 3 unidades para el cuadro 1, una unidad para el cuadro 2, 3 unidades para el cuadro, una unidad para el cuadro 3. También que la cantidad disponible es 13, menor o igual a 13, no puede pasarse de 13. Observamos que nuestra función objetivo se basa en maximizar las utilidades, que esta es nuestra función objetivo. Entonces, podemos mirar que nuestra nota, pues para cada restricción, se basa en nuestros recursos disponibles. Entonces, la función objetivo z la despejamos e igualamos a 0. O sea, es decir, pasamos esto al lado izquierdo, quedaría negativo, para igualar a 0. Esta sería nuestra función objetivo. Todos vamos a armar la tabla simplex. Anteriormente nuestra función objetivo la convertimos. Pasamos al lado izquierdo las incógnitas y al lado derecho los términos independientes. Entonces, anteriormente les mostraba que estaba la ecuación x, 1x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 menor o igual a 12. Entonces, como anteriormente estas ecuaciones estaban así de esta manera, menor o igual a 12, obligatoriamente tenemos que pasarla
a la igualdad para poder meterlas en este proceso. Esto quiere decir que lo que yo me estoy gastando en madera puede ser menor de 12. Entonces tenemos que añadirle nuestra variable de holgura, que nos dice que si nos falta madera para llegar a los 12, esta hace sumar lo que le falta para llegar a 12. Esta variable puede tomar o no valor. Esto quiere decir que si no me falta nada para llegar a 12 unidades de consumo, S1 inmediatamente toma el valor de 0. Pero en este caso vamos a considerarla porque pues si en tal caso no llegamos a tener los 12 cuadros de madera, pues así llegamos a los 12 de consumo. De igual forma, de esta manera lo hacemos con el S2, que si en tal caso no alcanzamos a llegar a las 10 unidades, lo que hace es sumarle lo que nos hace falta para llegar a las 10 unidades, e igualmente con el S3. Ahora bien, nuestro cuadro está compuesto por todas las variables, en donde principalmente hablamos de la z, que es nuestra función objetivo, la x1, la x2 y la x3, que son las variables originales que representan pues los cuadros. Y también está pues el S1, S2 y S3 que representan la holgura generadas, y la constante, que es esta, que está pues al lado derecho de las ecuaciones, que pues acá me va a dar el valor final cuando el problema esté resuelto. Va a existir un renglón por cada una pues de las ecuaciones que pues tienen este problema. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, vamos a llenar los cuadros con cada uno de los coeficientes de las variables, en donde, bueno, acá vamos a llenar la fila de z, que en donde z pues vale 1, x1 vale menos 11, x2 vale menos 15, x3 menos 9, en donde pues S1 en este caso pues vale 0, S2 vale 0, S3 pues como, o sea, es que no, pues nuestra función objetivo no tiene la variable de holgura, entonces pues acá 0. Entonces vamos a llenar nuestra fila S1, que es identificada por esta, en donde pues z no hay z, entonces sería 0, x1 pues sería 1, x2 pues 2, x3 1, y S1 pues sería 1, pues que si la contiene. En S2 pues sería 0, S3 0, y pues sería acá el 12. Igual así hacemos con las demás. En la variable 2 pues sería en z pues 0, en x1 1, sería pues 2, el 1, 0, 1, 0, 10. Y así llenamos pues nuestro primer cuadro. En el paso 3 vamos a seleccionar la columna y fila pivote. Entonces todas las decisiones que tomemos vamos a tener pues principalmente en cuenta nuestra función objetivo, que sería la fila Z. Entonces nos dice que para poder escoger nuestro pivote, primero tenemos que mirar cuál de la fila Z es el mayor número negativo. En este caso pues sería el 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para saber de cuál de estos números de esta columna va a ser el pivote,
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir el 12 entre 2, que nos da 6. El 10 entre 2, que nos da 5. El 13 lo dividimos entre 1, que nos da 13. Entonces, de estos tres números, vamos a escoger el menor, que en este caso es el 5. Entonces, nuestro número pivote es el número 2. Entonces, ¿qué hacemos? Para saber cómo trabajar con qué fila, entonces, en este caso se une la columna X2, se une con la fila S2. Bueno, se une. Listo. Entonces acá sabemos que es el 2 el pivote. Entonces, como el pivote está el número 2 y tiene que estar por obligación el número 1, entonces vamos a utilizar el método Gauss-Jordan, en donde el método nos dice que para dejar el pivote número 1, tenemos que dividir toda esta fila entre este mismo. Entonces dividimos toda esta fila entre 2. Entonces, al dividir toda esta columna entre 2, nos da este resultado que les muestro aquí. Nos da este resultado. Entonces, 2 dividido entre 0, 0, 2 entre 1 da 0.5, 2 dividido pues entre 2 nos da 1, 2 dividido 2, 1 dividido 2 nos da 0.5, 0 dividido entre 2, 1 dividido entre 2, 0.5 y así. Entonces ya tenemos nuestra fila base, digamos. En el paso 4, como les decía anteriormente, vamos a eliminar los números que están en la columna donde está el pivote, que es este, que en la diapositiva anterior, en la explicación anterior, acá observamos que estaba un menos 15, acá había un 2 y acá un 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eliminar este menos 15, este 2 y este 1? Utilizamos otra vez el método de Gauss-Jordan. Entonces, vamos a multiplicar 15, que es el número que necesitamos eliminar, por la fila X2, por todos estos números. Entonces, ya una vez multiplicados, nos da este resultado, en donde le sumamos la fila Z. La fila Z, en la diapositiva anterior vimos que en Z había un 1, en X1 había un menos 11, en X2 había pues el menos 15, en X3 un menos 9, en X3 menos 9, 0, 0 y 0 y 0. Entonces, a la hora de sumar, pues me dio este resultado. A la hora de sumar, pues nos dio este resultado, que es el que está acá. Este. Tan, 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 tan. Esto me dio como resultado. Bueno, como ya eliminamos el menos 15 que estaba acá, entonces vamos a eliminar este 2. Entonces, como está positivo, vamos a multiplicarlo. Menos 2 lo multiplicamos por la fila X2. X2. Entonces, acá ya no iría un 15, sino que iría menos 2. Menos 2. Menos 2. O sea, ya no iría el 15.
Ese resultado que nos da, le sumamos, o sea, esto, luego le sumamos acá, le sumamos S1, la fila S1, le sumamos fila S1. Y pues el resultado nos da 0, 0, 0, 2, 1, menos 1, 0, menos 2. Como nos queda faltando el 1 que está acá por eliminar, por dejarlo en 0, hacemos el mismo paso. Entonces, 1, bueno, hagámoslo de esta manera para entenderlo un poco mejor. Que sería a la fila x2, ¿sí? La multiplicamos por menos 1. A ese resultado le sumamos la fila S3. ¿Qué fue lo que hicimos anteriormente? Para el paso 5 validamos si hay elementos negativos en la Z. Como podemos observar, en la Z hay este negativo y este negativo. Entonces, la regla nos dice que tenemos que escoger el número mayor negativo. En este caso sería menos 3.2. Repetimos y aplicamos el paso número 3, que es columna, fila y pivote. Si no hay negativos, si no hubiera negativos acá, en el método simple ya habíamos como pues optimizado, alcanzado una solución. Entonces hacemos lo mismo que anteriormente. Entonces vamos a dividir el 2 entre 0, el 5 entre 0.5 y el 8 entre 2.5, que esto nos da 0, 10 y 3.2. Entonces, para convertir ese 2.0 en 1, hacemos lo mismo. El 2, la fila, en este caso ya sería x3. La fila x3 la dividimos por 2.5. Entonces, como les decía anteriormente, buscamos en el menos 0.2, vamos a dividir 2 entre 2, 3.4 entre 0.4, 3.2 entre 0.2. Nos da estos resultados, escogemos el menor, que pues sería 1. Entonces, pues se cruzan la fila con la columna, entonces el pivote sería el número 2. Entonces, primero dividimos la fila S1, bueno, en este caso ya sería X1, por 2, para que el pivote nos dé 1. Luego realizamos el mismo procedimiento de Gauss-Jordan para que los demás datos de la columna nos dé 0, que pues ya lo explicaba anteriormente. Entonces, la solución pues nos daría esto. O sea, de este procedimiento nos quedaría así. Como podemos observar, nuestra óptima solución, Z nos dio 87, como lo indican las flechas. X1 nos dio 3, X2 nos dio 3 y X3 nos dio 1. Entonces, esta sería pues la utilidad, digámoslo así, de los cuadros decorativos, de los 3 tipos de cuadros decorativos. Espero les haya quedado claro este punto de maximizar. Ya seguimos explicándole el punto de minimizar. Vamos a hacer un ejercicio de minimizar. Tenemos la función objetivo que es z igual 5x1 menos 4x2 y tengo 3 restricciones. Cada una de estas restricciones tiene un menor e igual. Tenemos que convertir esos menor e iguales en iguales. Quiere decir que 2x1 más 2x2 es menor a 14.
Y para que sea igual a 14 tengo que sumar una variable de holgura, que haría como la S1. 6x1 más 3x2 es menor que 36. Para que sea igual que 36 le sumo otra variable de holgura y esta queda como S2. 5x1 más 10x2 es menor que 60. Para que sea igual que 60 le sumo otra variable de holgura y esta sería S3. En el paso 1, entonces aquí preparamos ecuaciones del método simples. Una vez que tengo los tres iguales, tomo la función objetivo y la igualo a 0. Ahora todo lo paso del lado izquierdo de la igualdad y se queda. Y este queda z más 5x1 más 4x2 igual a 0. Escribo las restricciones debajo de la función objetivo iguales a 0 y cada variable en correspondencia de su columna. O sea, 2x1 más 2x2 más s1 igual a 14. 6x1 más 3x2 más s2 igual a 36. 5x1 más 10x2 más s3 igual a 60. En el paso 2, entonces aquí armamos la tabla simple. Lo que hacemos ahora es escribir las variables z, x1, x2, s1, s2, s3 y r, que son los resultados. 1 en z, 5 en x1, 4 en x2, 0 en s1, 0 en s2, 0 en s3, 0 en resultados. 0 en z, 2 en x1, x2, 1 en s1, 0 en s2, 0 en s3 y 14 en resultados. 0 en z, 6 en x1, 3 en x2, 0 en s1, 1 en s2, 0 en s3 y 36 en resultados. Y en la siguiente fila, 0 en z, 5 en x1, 10 en x2, 0 en s1, 0 en s2, 1 en s3 y 60 en resultados. En el paso 3 seleccionamos la columna y la fila pivote. Ahora de la primera fila busco el número más grande y eso va a definir la columna pivote. El número más grande es el 5, por lo tanto es la columna pivote. Cada número de los resultados lo divido por los números de la columna pivote. Es decir, 14 lo divido en 2, 7, 36 dividido 6, 6, 60 dividido 5, 12. De estos números elijo el menor y esto me define la fila pivote. Ya tengo la columna pivote y la fila pivote, por lo tanto encontré el número pivote y vale 6. Recordar que cuando se escribe R1, R2, R3, R4, estos son los renglones o filas. Ahora tenemos que convertir 6 en 1, porque el pivote siempre debe ser 1. Por lo tanto, al renglón 3 lo divido en 6. 6 dividido 6 igual a 1, 3 dividido 6, 1 medio, 0 dividido 6, 0, 1 dividido 6, 1 sexto, 36 dividido 6, 6. Ya tengo el pivote igual a 1, por lo tanto ahora lo que tengo que hacer es hacer 0 todos los números de la columna pivote excepto 1 que es el pivote. Bueno, pues ya en el paso 4 es reducir la columna en donde está el pivote, pues aplicando las operaciones con la fila del pivote y pues también convertir el 0, el pivote de la columna y pues los demás elementos de esa columna. Entonces para eso tenemos la tabla del paso 3, la pasamos a este paso 4 pues para hacer la reducción. Entonces al R0 hallamos la columna del pivote, que en este caso el número mayor es el 5, y la fila del pivote pues tenemos que dividir el resultado por la columna. Entonces 14 dividido en 2, 14 dividido en 2 da 7, 6 dividido en 1 da 6, 60 dividido en 5 da 2, entonces el número menor del resultado de la división es el 1. Entonces para esa operación pues tenemos que
hacer que el R0 pues se reste con el pivote de la columna, que sería en este caso menos 5, y multiplicarlo con el pivote de la fila, que en este caso sería R2. Entonces, para un ejemplo sería 1 menos 5 sería menos 4, y lo multiplico por el R2, que en este caso empezaríamos con el 0, sería 0. Ahora 5 menos 5 serían 0, y multiplicado por 1 sería 0. Y así sucesivamente. Ya después con el continuamos con el R1 y se le resta el 2. Entonces, y se multiplica por el R2, perdón. Entonces, 0 menos 2 sería menos 2, y multiplicado por el R2 serían 0. Ahora para el siguiente sería 2 menos 2 serían 0, y multiplicado por el R2, en este caso 1, sería 0 igualmente, y así sucesivamente con los demás números. Ya pues después de eso hallamos el pivote, el 3 sobre 2, y la columna, que en este caso esta es la columna, y hallamos el pivote de la fila, que en este caso sería el 1. Hacemos la misma operación que la división, 2 dividido en 1, 2 dividido en 1 sobre 2, 3, 30 de 15 sobre 2. En este caso pues sería este del renglón 1. Ya pasamos en el paso 5. En el paso 5 pues ya se cambia, porque pues hicimos la operación. Ya tenemos otra nueva tabla, y ya para esa siguiente tabla pues se coge el R0 y bueno, se halla la columna del pivote, que en este caso es este mayor, y se halla la fila, que en este caso es este renglón 1. Entonces hacemos R0 menos 3 sobre 2. Entonces en este caso R0 sería 1 menos 3 sobre 2, y se le multiplica el R1 por 0, en este caso a 0. Y así continuamos con las demás. Hacemos el último ejemplo, que entonces sería 0 menos 3 sobre 2, y se multiplica por 0, da 0 igualmente. Y así ya después continuamos con el R2, y se le resta 1 sobre 2, y se le multiplica el R1. Hacemos lo mismo, entonces sería R0 menos 1 sobre 2 multiplicado por el R1, que en este caso sería 0, entonces da 0, y así sucesivamente. Y ya por último pues escogemos el R3 menos 15 sobre 2, entonces en este caso sería 0 menos 15 sobre 2, y se multiplica por el R1, que en este caso sería 0, entonces me da 0. Y ya continuamos con el otro, entonces sería 0 con el x1, entonces sería 0 menos 15 sobre 2, y se multiplica por el R1, que en este caso sería 0, y me da 0 igualmente. Entonces ya para hallar la solución, ya tenemos pues la tabla acá ya con los resultados, y hallamos ya la solución, que 1 es igual a 5, que 2 vale 2, y minimizar z pues está
menos 3, entonces al sacarse de este algoritmo pues queda, está menos 33, entonces al sacarse pues pasa positivo, entonces quedaría 33. Entonces esto es lo que vale y ahí está la tabla de solución. Gracias.